Buenos días a todos. Eh, Este es el octavo coloquio de filosofía latinoamericana. Está a cargo de la Sociedad Peruana de Filosofía y también del curso de filosofía de historia de filosofía latinoamericana a cargo del profesor Rubén Quirós. En esta oportunidad esperamos tener un debate, unas ponencias muy nutridas que ahonden el tema latinoamericano de una manera muy distinta a como se ha ido llevando en otros coloquios. Es un deber, creemos que es un deber y una labor del filósofo latinoamericano andar en estos temas. Así que vamos, vamos dando la presentación a nuestros ponentes, distintos ponentes, para iniciar este coloquio. Tenemos al primer ponente, es Alan Quesada Figueroa. Es licenciado en Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro de estudios en estudios visuales en la Universidad Autónoma de México, del Estado de México, doctor de Filosofía en la Universidad de Guanajuato, miembro de la Asociación Mexicana de Estudios en Estética y de la Asociación de Filosofía y Liberación. Los libros que ha publicado son Miradas filosóficas, Estética del cine en México y consideraciones estéticas, Horizontes multidisciplinarios de la sensibilidad. Los artículos Cinema Liberación, el arte cinematográfico como liberación de conciencias, Notas para un cinema liberación, Estética de lo invisible, Materiales para una estética de la liberación, entre otros. Es docente en la Escuela Nacional de Danza Folclórica del IMBAL, como profesor titular de las asignaturas de Teoría del Arte, Estética, Culturas Estéticas y Filosofía de la Danza. Hoy nos va a presentar la ponencia Tratado de la Monstruosidad, de Alteridades y otras disidencias. Doy paso a Alan para que nos presente su ponencia. Bueno, muchas gracias. Gracias pues a los compañeros y compañeras de la Sociedad Peruana de Filosofía, pues por este evento tan interesante al que nos invitan. Y bueno, saludos a las panelistas, a los panelistas y a quienes nos ven también por allá en Facebook. Bueno, voy a comenzar para tratar de no rebasar el tiempo. Y bueno, pues mi ensayo se titula Tratado de la Monstruosidad, de Alteridades y otras disidencias. Reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, declama la poetisa argentina, autodefinida así como un monstruo, como una traba, es decir, un hombre vestido de mujer en un tono despectivo. Se trata de Susy Shock, quien se sumerge en los diferentes calificativos violentos de los que son víctimas las y los excluidos. Sus palabras detonan una crítica mordaz hacia la supuesta normalidad al uso de una modernidad conservadora y taxonómica de sus especies. Aquella crítica hace evidente el cuasi nulo rendimiento categórico que tiene la modernidad en cuanto a sus sistemas ontológico, político, social, cultural, ético y estético, entre otros. Pero también la lejanía con las promesas de la posmodernidad en cuanto a la invisibilidad de las víctimas que siguen habitando en la exterioridad. Se precisa entonces de un proyecto más crítico para visibilizar ese no ser, al indeseable, al feo, al no blanco, al hediento, al excluido habitante de la exterioridad. Ese proyecto es el de la transmodernidad, en la que se hace reconocible el transformado que sale de la supuesta normalidad y que ha tenido históricamente el tratamiento de monstruo, desde la modernidad que monstrifica al indígena hasta las otredades contemporáneas diversas que se mantienen fuera del sistema mundo, piensa Enrique Dussel.
Transmodernidad indica todos los aspectos que se sitúan más allá, y también antes, de las estructuras valoradas por la cultura moderna europeo-norteamericana y que están vigentes en el presente en las grandes culturas universales no europeas y que se han puesto en movimiento hacia una utopía pluriversa. Hasta ahí Dussel. El diálogo transmoderno es justamente transversal, con miras a la multiplicidad cultural y con atenta escucha y sensibilidad hacia las víctimas, dominados y colonizados, que en el discurso académico moderno se invisibilizan, como si hubiese un sistema simétrico desde el que nos comprendemos, nos comunicamos y nos sentimos. Es una atenta escucha ante los negados, como Susie Shock, quien alza la voz y reivindica desde su dignidad. Se manifiesta y se afirma como un monstruo en un juego de reconocimiento ante el discurso dominante que exige un género, un falo, un pigmento, unas costumbres de consumo y un fetichismo de la mercancía. Es evidente que no se trata aquí del monstruo de la ciencia ficción, aunque conviene repensar ciertas relaciones esenciales entre aquella y la realidad de un sistema excluyente que se piensa como su antecedente para la narrativa. Finalmente, según Ricoeur, la línea entre la historiografía y la narrativa es muy delgada. El monstruo es disidente, no pertenece y es indeseable porque no se inserta en los cánones estilísticos desde lo estético, ni morales, entendiendo estos últimos desde una radicalidad conservadora. El único camino es el exilio, el silenciamiento y la invisibilidad, como si su sola presencia pervirtiera los valores tradicionales de la sociedad moderno-capitalista como raza, género, productividad, consumo y sistema de creencias, entre otros. Al respecto menciona Marcuse, la dominación es ejercida por un grupo o un individuo particular para sostenerse y afirmarse a sí mismo en una situación privilegiada. Hasta ahí Marcuse. Fuera de la alineación relativa a aquellos valores, se presenta la amenaza de lo distinto, porque la disidencia puede presentar un mundo más amplio. La identificación de las personas alineadas con los valores otros hace que se ponga en cuestión su autenticidad existencial, en cuanto que obedece a principios que de fondo le son ajenos. Tal como ocurre con el monstruoso Dr. Frankenstein de Mary Shelley. Era aterrador porque era el reflejo de la sociedad misma, construido simbólicamente con sus partes, y esta resulta una cercanía con una realidad anestesiada mediante diferentes artimañas del capitalismo. Para saberse parte de lo otro, nos aleja de la promesa de la autenticidad y exclusividad que nos ofrece dicho sistema. Pero además, solo aleja a las personas de su comunidad, de su medio, y las hacen pensarse ajenas a la naturaleza. Sería la ofensiva al conócete a ti mismo délfico, porque conocerse a sí mismo es conocer al otro. Es así como se trastoca el tema fundamentalmente estético, moral y epistemológico de fealdad, maldad y falsedad, que debe ponerse en cuestión en tanto que parece ser regulado por la ideología dominante blanca y capitalista. Tanto en la literatura como en la historia, la alteridad ha sido condenada mediante diferentes eufemismos al ser relacionada con lo corrupto, lo maligno, lo demoníaco, de manera que el tratamiento al respecto ha sido desde lo más brutal como el castigo físico, el confinamiento o hasta la muerte, hasta la exclusión y el enjuiciamiento público cotidiano. En la complejidad de toda una teratología, pensada como la clasificación de los monstruos, en este caso, contemporánea, es interesante echar mano desde ciertas categorías estéticas como lo grotesco, la fealdad, lo sublime, lo horroroso y lo siniestro, entre otras, para analizar y revisitar la categoría de monstruo en nuestra realidad cotidiana, para lo que el arte y la literatura contribuirán en cuanto a la evidencia del imaginario al respecto. Es importante poner en crisis el término monstruo
para poder profundizar en su alcance y su posible poder transformativo, sociopolítico y cultural, en función de, como menciona Susie Shock, reivindicar nuestro derecho a ser monstruos, incluso como comunidad, si se piensa desde lo diverso, desde la asimilación del caos. Es en el análisis de las entrañas de la realidad profunda que se manifiesta un enriquecimiento relativo a la diversidad que implica lo monstruoso. Nos situamos en un espectro estético y político de liberación que radica en el reconocimiento de la alteridad como el reconocimiento profundo de sí mismo, en el camino al nosotros, que se da al cuestionar las categorías moderno-capitalistas dominantes para dar lugar a una perspectiva de ampliación planetaria en cuanto a la diversidad, en lugar de empequeñecerla como lo hemos venido haciendo mediante un sistema taxonómico clasificatorio con miras a la unidimensionalidad. En su etimología, En su etimología, la expresión monstrum refiere a un prodigio, un suceso sobrenatural, refiere a lo que se muestra por sí solo. Es por ello por lo que se deriva el mostrare, que refiere a mostrar, indicar o señalar. Es así como la monstruosidad se manifiesta, se hace presente como alteridad que interpela por su distinción, pero paradójicamente también por su cercanía. Aquello entre lo aparente ajeno, aquello entre lo aparentemente ajeno muestra algo propio de quien contempla. Resulta fascinante porque produce una sensación compleja, lo siniestro. Aquí podemos pensar en Nietzsche, por ejemplo, cuando habla de que el que lucha con monstruos debe tener cuidado para no resultar él mismo un monstruo, y si mucho miras a un abismo, el abismo concluirá por mirar dentro de ti. Que nos hace sentir captados, que genera morbo, cierta fascinación, pero también repulsión. Se puede decir entonces que el monstruo lleva un sentido oscuro, pero también seductor. Cito a Era, que tiene un libro sobre lo bello y lo monstruoso. Modernidad sobrecargada, exageración, paroxismo de formas y metamorfosis, atrocidad barroca. El monstruo suscita, sin embargo, la seducción de la belleza, igual que la publicidad, y se entreteje con las artes, con la ética de las costumbres, con el psiquismo de la angustia. El monstruo es sorpresivo, crea espacios de asco, desmesura, imprevisión y desorden. Es muerte, ausencia de simetría, ruptura del yo. El monstruo invade la tierra, es una amenaza, la infesta, pero también la salva. Su fantasía es catastrófica y redentora. Hasta ahí Erra. Efectivamente, se trata de una ausencia de razón como cualidad de lo monstruoso. Sin embargo, esta razón ausente es la razón dominante, esa que busca desmarcarse de la sensibilidad y que se constituye como el deber ser en diferentes órdenes culturales. La cultura contemporánea hace evidente la obsesión con el imaginario de la monstruosidad a través de productos que ofrecen a los consumidores en las ficciones. En las ficciones rastreamos nuestra condición bestial y monstruosa. Es decir, la cultura que produce el imaginario de la monstruosidad es tan monstruosa como su creación, o quizá más. Esto lo evidencia la necropolítica de la que hacemos parte, más allá de la ficción, superada por supuesto por la realidad. Basta con indagar en las condiciones que nos han situado en la actual pandemia. ¿No es bastante más monstruosa una cultura que arrasa con la naturaleza, que es su madre, que cualquier personaje sacado de un relato fantástico de Lovecraft? No solo es monstruosa la condición de ir contra uno mismo, como parte de la naturaleza, también se construye todo un imaginario contra aquellos que la cuidan, monstrificándoles para poder quitarles del medio en la gran carrera por la devastación planetaria y la apropiación de recursos naturales, para convertirlos en una mercancía.
Este es el capitalismo gore del que nos advertía Sayak Valencia, que produce su propio bestiario cultural para condenar todo aquello que busca quedar fuera de sus valores. Este tipo de dinámicas lleva de fondo el control de los cuerpos y las sensibilidades. El mercado ya no crea productos para consumidores, sino que diseña consumidores para sus productos. Todo lo que esté fuera, cuando no es invisible, es monstruoso. Así se va construyendo un sistema de valores políticos, sociales, culturales, estéticos, morales y de diferentes órdenes, en los que las subjetividades entran en una especie de vigilancia en cuanto a usos y costumbres, de manera que se crea una brújula de lo correcto, del gusto, de lo sano y de lo racional, que funcionan como la norma de un sistema que acoge a la supuesta normalidad. De esta manera es que la estructura de lo monstruoso figura como un fetiche para la supervivencia de la conciencia que obedece lo políticamente correcto. El monstruo funciona como una suerte de anestésico moral desde la condena, algo así como un chivo expiatorio. De la misma manera, legitima el ejercicio de un poder dudoso. Al respecto menciona Benjamin en sus tesis sobre la historia que los dominantes en un determinado momento son los herederos de todos los que alguna vez vencieron en la historia. La empatía con el vencedor beneficia siempre a los dominadores del momento. Hasta ahí Benjamin. La posición de poder, de dominación o de conquista busca generar una apariencia de justicia y de necesidad en función de obtener en el imaginario la posición de libertador, salvador o descubridor. De esto está llena la industria cultural, sobre todo la cinematográfica hollywoodense, que se dedica a posicionar a unos como héroes, salvadores del mundo, las buenas costumbres y evidentemente la propiedad privada. La aparición del monstruo justifica la dominación política como un bien mayor. Eh, Cito nuevamente a Erra: la historia muestra que una civilización ha podido monstrificar a otras para liquidarlas o asimilarlas, como lo hizo el conquistador en la América de El Dorado, mientras buscaba el paraíso. El monstruo es ficción pura y también lo otro. Cierta comunidad aborrecible, el mal encarnado, es decir, tanto la mandrágora y el leproso como los pueblos malditos. Hasta ahí erran. Es así como se justifica ante los ojos de la historia a los dominadores, que trajeron civilización a los pueblos salvajes y monstruosos que tenían prácticas salvajes, sangrientas y blasfemas. Europa se posiciona como la cuna de la civilización y todo lo que está fuera de ella no logra un estatus humano, noble, bello ni racional. El machismo ha resultado otra vía de dominación a lo largo de los siglos, tan es así que el medioevo eh, genera una obsesión con la imagen bestial representada por lo femenino, tal como la vagina dentada, el vientre digestivo, la boca del infierno y el demonio hermafrodita. La desubicación sexual resulta históricamente ofensiva. Es por ello que lo monstruoso bien puede valerse de la ambigüedad como condición propia, el caos, la incertidumbre que genera angustia. Es así como lo femenino resulta una corporalidad profana y lo intraducible a la dualidad es totalmente monstruoso, tal como la comunidad queer y trans con la que comencé esta reflexión. Cito a Sayak Valencia: los sujetos del transfeminismo pueden entenderse como una suerte de multitudes queer que a través de la materialización performática logran desarrollar agenciamientos locales. La tarea de estas multitudes queer es la de seguir desarrollando categorías y ejecutando prácticas que logren un agenciamiento no estandarizado, ni como verdad absoluta, ni como acciones infalibles que puedan ser aplicadas en distintos contextos de forma desterritorializada. Hasta ahí Valencia. Esto resulta escandaloso para una modernidad que quiere escapar a la distinción, evangelizando y pensando la diferencia desde la dicotomía con la identidad, fórmula que históricamente ha llevado al desastre humano.
El temor al cuerpo y su clasificación parecen ser consecuencia de la necesidad del orden y del control. Materializar el mal posiciona a quien se quiere posicionar como bueno, eh, tal como si la sexualidad de algunas personas y el control de su propio cuerpo significaran la cercanía con el caos. El monstruo se infiltra en los dramas del bien y del mal. Por otro lado, el diálogo transmoderno asume la distinción como una cualidad basada en la potencia pluriversal, situando la dignidad en su lugar estratégico al resguardo de la vida misma. Para ello es imprescindible trascender los prejuicios que legitiman la violencia, es decir, la monstrificación de los otros como parte del combustible de la modernidad capitalista y la autodestrucción. La hostilidad de los monstruos tiene que ver con ese asomo a uno mismo, como si fuera la parte aborrecible de uno mismo. Se repudia a ese monstruo porque hace evidentes mis vicios. El amor propio es una fantasía basada en la negación de mí mismo, en la represión del cuerpo y el silenciamiento de mi ser naturaleza. El monstruo es un símbolo de descargo. Es el monstruo de ficción o el que materializó después de la, o el que, perdón, materializo después de desde la cotidianidad, me libera de lo que me disgusta de mí, sin entender además que ese disgusto es meramente producido por un sistema patriarcal, blanco, heteronormado, binario, consumista, privilegiado, desde el que se puede juzgar lo demás. El anestésico se produce hacia uno mismo y la posibilidad de desarrollar la sensibilidad propia y el sentido comunitario, el indígena que lucha por la tierra, que busca resguardarnos con ella, es infrahumanizado y se vuelve inmundo para la cultura occidentalizada como un salvaje con rituales monstruosos. El monstruo es, entonces, ese basurero moral en el que se descarga todo lo indeseable de uno mismo y que cumple con los efectos de la desculpabilización. Es, cito nuevamente a Erra, es putrefacción inocua, sin olor, obra de arte, fotografía turística de la pobreza, deposición, oro escondido, caca sagrada. Hasta ahí Erra. El horror es hacia lo que en apariencia es diferente, porque ha sido subhumanizado. No hace parte de la homogeneidad cotidiana y lo condenamos como portador de enfermedad, tal como ocurrió, por ejemplo, en los años 80 con la comunidad gay que se tomaban como los transmisores del VIH, ¿no? Por ejemplo, y como si fuera propio de ellos, hubiesen generado esta enfermedad, ¿no? Es así que nos convertimos en policías de las buenas costumbres, conservamos los valores de un sistema que se alimenta de subjetividades, tal como si trabajásemos para nuestro propio verdugo. En la fantasía se cree que el monstruo debe ser aniquilado, pero solo simbólicamente, porque es necesario para que desde su condena se afirmen los valores de la sociedad privilegiada. El monstruo es la víctima que es monstrificada para no tener que condenarla la realidad oscura de nuestras acciones devastadoras. Violencia, guerra, miseria, destrucción ecológica, hambruna, tortura, neoliberalismo, estas y sus emisarios son el verdadero rostro de la bestialidad, pero son los mismos que guían la descarga artificial. Demuestra destructividad. Mediante la producción cultural que nos enseña a condenar a los monstruos. Son condenables porque recuerdan los males del mundo, como diría Schopenhauer. Por eso se les oculta, se les encierra, se les separa, se les construye un relato. El monstruo, entonces, no es más que el reflejo de la crisis moral en la que nos hallamos. Cada cultura ha forjado su bestiario cultural, que es un reflejo de cierta autopercepción, tal como el retrato de Dorian Gray. El monstruo, como síntoma social, es producido por el Homo homini lupus, que a su vez traducimos, ¿no? Recordando a Hobbes, ya como una alegoría del monstruo híbrido entre lo humano y el lobo. La bestia, que es un hombre lobo, personifica un temor
ante lo que pretende simbolizar como el origen del mal, que está meramente en lo humano, sin ir más lejos. La idea de progreso, lejana a la solidaridad y a la comunidad, resulta peligrosa para el mundo. Por ello, los monstruos se constituyen como las comunidades que estorban al progreso, porque se oponen a seguir devastando la tierra con la creación de las minas que desequilibran un ecosistema o que buscan evitar la destrucción de las selvas. A estos monstruos hay que aniquilarlos, pero primero hacerlos aparecer como los enemigos de la humanidad. Si el sueño de la razón produce monstruos, como lo intuía Goya, es porque dicha razón está escindida de lo humano. Es que la naturaleza misma, cuerpo como un todo con el cosmos. Esa misma razón monstrifica, caricaturiza, ridiculiza al otro en su culto a la máquina de represión de la modernidad, representada por la Iglesia, el Estado y el mercado, entre otros, con sus instrumentos particulares de inquisición, y condena a quien tenga fantasías de libertad. Por último, es absorbida la sociedad civil que se condena internamente. La cuna de la monstruosidad está construida por las periferias, lo que está fuera de la Atenas o lo que está fuera de Europa, así como lo que está fuera ahora de la América Yankee. El tercer mundo es el territorio subdesarrollado, subhumanizado, la obscenidad de la pobreza, lo bruto, lo incivilizado, el folclore y la bestialización deberían llamarnos la atención para entender al mundo que los creó y no a aquellos. Son los mismos que han hecho del mundo el terreno de lo que Adriana Cabarero llama horrorismo, porque piensa que la palabra terrorismo ya no alcanza a definir nuestra realidad, la de un mundo enfermo que provoca la enfermedad, que privilegia la producción de armamento para eliminar en un segundo a miles de vidas humanas ante la deficiencia de la salud pública que debería ser universal, ¿no? Este mismo mundo que condena y pretende regular el amor entre las personas desde el género, el que cree que el cuerpo de la mujer puede ser cosificado para disponer de él a voluntad, y el que nunca ha hecho nada por permitir que jamás perezca nadie por hambre. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Sí, pero reivindico junto con él mi derecho a la vida, a la liberación. Exijo la vida de mis hermanos y la dignidad de los pueblos originarios. Reclamo mi derecho a sentir y a ser una corporalidad autónoma. Mi derecho a ser monstruo busca pensarse como una etapa para compartir la vida, para salir de la miseria, del hambre, de la violencia, para reconocer a los demás como parte mía. Reivindico mi derecho a ser un nosotros pluriversal. Me afirmo ante la vida de mis hermanas, ni una más. Propongo mi reflexión del concepto de monstruosidad para darle un giro, para pensarlo como un límite en el subsuelo, para agarrar impulso y salir. Reconocer nuestra monstruosidad es comenzar a hacernos cargo de nuestra responsabilidad ante los padecimientos del mundo. Hasta ahí mi reflexión. Muchas gracias. Bien, Alan, como siguiente expositor, damos pase a Maricielo Vargas, que ella es estudiante de pregrado de la Escuela Profesional de Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha participado en el Congreso Nacional de Filosofía, así como en el segundo coloquio de filosofía medieval en México. Sus intereses giran en torno a la filosofía colonial, la metafísica y la filosofía de la educación. En esta oportunidad nos va a presentar la ponencia titulada Espiritualidad femenina en Rosa de Lima. Doy paso a Maricielo. Ok, buenos días todavía. Gracias a quienes nos están viendo por las redes sociales y por Zoom. A pesar de la coyuntura por la que estamos pasando, hay tiempo siempre para seguir reflexionando sobre estos temas filosóficos, ¿no? Mi ponencia se titula La espiritualidad femenina en Rosa de Lima. Comienzo.
El presente trabajo pretende abordar de manera breve la espiritualidad de la que es la primera santa en América Latina, Santa Rosa de Lima, dado que la vertiente mística del pensamiento cristiano llegó a ser censurada por la Santa Inquisición por ser considerada altamente riesgosa para la hegemonía y dogmas de la Iglesia Católica. En el virreinato latinoamericano, los inquisidores del Nuevo Mundo hicieron lo propio respecto a las visiones beatíficas de mujeres quienes afirmaban tener periodos de arrobamiento y éxtasis espirituales al tener contacto con Dios, acusando a tales mujeres de iluminadas y con esto desestimando sus testimonios. Es en este contexto en el que la Beata Criolla nos ofrece un misticismo original por su alto grado de corporalidad, que ya desde su tiempo se muestra como un desafío para quienes pretenden acercarse a tal experiencia. Como primer punto trataremos algunos aspectos generales de la biografía de la Santa Limeña junto a su entorno histórico-cultural. Luego haremos hincapié en las distintas facetas de su espiritualidad, autoflagelaciones, arrobamientos, y a continuación abordaremos algunas similitudes y diferencias con respecto al misticismo español del siglo de oro, en particular con el de Santa Teresa de Ávila. Y finalmente reseñaremos los puntos tratados y defenderemos cómo las sutiles distinciones por la manera en cómo se manifiesta el misticismo español se distingue del misticismo de la Santa Limeña, que tiene matices más corporales. Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima, nació el 20 de abril de 1586 en la vecindad del Hospital del Espíritu Santo de la ciudad de Lima, entonces capital del Virreinato del Perú. Era hija de Gaspar y de la limeña María de Oliva, y recibió el bautizo en la parroquia de San Sebastián de Lima, siendo sus padrinos Hernando de Valdés y María Orozco. En el siglo XVII, como ejemplifica Mujica, fue para la literatura femenina virreinal y para el fenómeno beateril iluminista americano lo que el siglo XVI había sido para España. Surgieron decenas de mujeres quienes afirmaban tener experiencias místicas. En contraste con los acontecimientos en España, las beatas limeñas no eran iconoclastas ni anticlericales, ni cuestionaban los dogmas y sacramentos de la Iglesia, tendencia típica de los alumbrados españoles. En la Lima virreinal, estas visiones beatíficas presentaron un modelo para la expresión religiosa femenina. Fran Graciano menciona al respecto que las beatas peruanas, a veces descritas como variantes criollas o mestizas de sus predecesoras peninsulares, se caracterizaban por su interiorización de la vida religiosa, el trabajo manual, la ascesis metódica, la oración mental, la austeridad y la penitencia, la simplicidad piadosa y el amor a la sociedad. La oración mental, en contraste con la oración oral en la que se repetía el discurso eclesiástico de memoria, era fruto de un catolicismo introspectivo. Se buscaba una unión directa con Dios, como vía contemplativa que aseguraba la salud del alma. En este sentido, se prefería la meditación solitaria antes que los sermones y los sacramentos. Las mujeres que practicaban esta oración mental, que tiene rasgos meditativos, podían ser fácilmente acusadas de alumbradas y procesadas ante la Inquisición, por lo cual era importante tener confesores. Por ejemplo, Rosa tuvo un total de 11 confesores oficiales, 6 dominicos y 5 jesuitas. Sobre la espiritualidad femenina de Rosa son 2 pliegos con collage emblemáticos en papel y tela de distinto color, acertijos místicos y mensajes de puño y letra de Rosa, los que tienen como base para la interpretación de su espiritualidad. Uno se refiere a las mercedes o heridas del alma y el otro a la escala espiritual. Estas son, según la misma Rosa, mercedes hechas todas a un enamorado corazón tiernamente de Dios, a una esclava de Cristo indigna de ser contada entre los hijos de Dios, estampadas aquí con particular luz del cielo. Rosa maneja el concepto de Dios como el de cazador divino que hiere ontológicamente el alma para hacerla cautiva,
presa o prisionera del amor. Esto tiene claras referencias a autoras de la tradición mística cristiana como lo son Teresa de Ávila y Catalina de Siena. Por esto se identifica el proceso de iluminación gradual como el ascenso del corazón por medio de oración continua, donde el alma prisionera en el cuerpo se purga en vida al incendiarse de amor. Incendium amoris. Además, para la escolástica medieval o contrarreformista, la facultad intelectiva humana es un órgano espiritual perfecto que perdió in illo tempore su transparencia primordial adánica. Sus biógrafos cuentan que sus experiencias místicas y estados de éxtasis eran bastante frecuentes. Según parece, semanalmente experimentaba un éxtasis parecido al de Santa Catalina, su coetánea y hermana de hábito. Se dice que cada jueves por la mañana, por ejemplo, se encerraba en su oratorio y no volvía en sí hasta el sábado por la mañana. Asimismo, se le atribuyeron varios dones, como profecías. En efecto, en la biografía de la santa limeña abundan las visiones o revelaciones, así como las autoflagelaciones. Las primeras, las visiones, eran posibles gracias a la facultad imaginativa. Tal facultad era considerada como el ojo interior del alma. La imaginación funcionaba como una suerte de espejo en donde se reflejaban las ideas platónicas por las que uno podía contemplar la imagen ejemplar y eterna, es decir, su objeto deseado. Esta se enmarca dentro de una tradición meditativa en donde se pueden encontrar tratados para atraer y guiar la imaginación hacia tal objetivo, la contemplación divina. Las visiones que padecía Rosa eran antesalas al dispositorio místico. Hay que resaltar que ante la imaginación, Dios mostraba su humildad visible, pero ante el intelecto, libre de toda figura o imagen corpórea, daba a conocer su presencia inagotable dentro del alma. Ahora, para entender los flagelos que hacía Rosa, debemos tener presente la distinción entre apetito y deseo dentro de la tradición filosófica cristiana a la que ésta se adscribe. Hay que tomar en cuenta la mentalidad que rodeaba la idea de cuerpo, el cuerpo como cárcel del alma, según definió San Agustín. Así se tiene como base el concepto de ser humano como un alma encarnada, como un ser escindido de Dios luego del pecado original. Esta es una decisión ontológica, una herida ontológica que cada uno tiene que cargar hasta el posible retorno y unión con Dios. Búsqueda que se ve reflejada en el pasaje bíblico El Cantar de los Cantares. La búsqueda de un ser ontológicamente escindido y por ello imperfecto hacia el ser absoluto y divino es una búsqueda erótica, un ascenso erótico en el cual el ser escindido debe dejar atrás todo apetito carnal y por lo mismo efímero y centrarse únicamente en el deseo erótico que se dirige a su objeto de deseo. En tal camino hay obstáculos del cuerpo que no permiten al alma alcanzar la unión con el ser divino. Rosa se hacía flagelos corporales, por ejemplo, usar una corona de espinas, practicar ayunos extremos, darse látigos en la piel, siempre con el objetivo de purificarse de todo placer corporal. Jorge Secada dice al respecto que, según la perspectiva cristiana, la condición humana es la de un cuerpo encarnado, es decir, la de una entidad entre dos mundos. Vivimos corporalmente, pero nuestra finalidad última, nuestra plenitud, no es meramente corporal. Aquí debemos capturar un balance delicado. El cuerpo en sí mismo es nada y nos aleja de Dios, pero el cuerpo no es en verdad nada porque es y está conservado en todo momento por Dios mismo. Encontrar su real valor es encontrar en él la imagen de Dios. Cierro cita. Rosa, además, practicaba la oración de unión, que es una forma divina de conocimiento en el que Dios se hace presente al entendimiento, no por los sentidos externos ni por las figuras de la imaginación, sino por gracias que dejan el entendimiento libre o vacío de toda imagen mental. En el momento de unión, el ser individual se vacía de sí mismo para ser llenado por el ser absoluto y divino, volver a su estado original antes del pecado original y contemplar la Trinidad que hay dentro de sí. Por esto,
El siguiente paso de la noche oscura es la desnudez del alma. Se conocen 3 vías que se deben seguir para llegar al anhelado matrimonio espiritual. La primera es la vía purgativa, en donde se purifica el alma de sus pecados, que va de la mano junto a un sincero arrepentimiento. Aquí se da la purificación activa de los sentidos externos como internos. Continúa con la vía iluminativa, en donde el alma, ya purificada, ejercita virtudes morales como teologales para poder acercarse más a su objeto de deseo. Finalmente se llega a la tercera vía, que es la vía unitiva, en donde el alma, tras la preparación previa, no desea otra cosa que la unión íntima con Dios. Se da entonces el matrimonio espiritual, que simplifica y unifica todo. Además, dado que esta es una experiencia inefable, se hace uso del lenguaje alegórico y símbolos para expresar tal experiencia. Respecto a la escala mística, que es una escala erótica, Teresa de Ávila desarrolló un camino de 7 escalas que expresa en las moradas del camino interior. Por su parte, Rosa desarrolló un camino de 15 escalas que se manifiestan en el pliego que ella realizó y se titula Escala Espiritual, donde se pueden apreciar 15 escalones simbolizados por cruces en un proceso ascendente. En los versos de la poesía de Teresa podemos notar cómo manifiesta su experiencia mística. Cito: cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida, en los brazos del amor mi alma quedó caída, y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Teresa también clamaba en otro de sus poemas, cito: sácame de acá esta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Cierro cita. Aquí se refleja la atadura que paradójicamente une el cuerpo con el alma y el alma con Dios, y le provoca a Teresa un vivir muriendo de amor. También encontramos la experiencia de San Juan de la Cruz en su libro Sabiduría del Monte Carmelo. En el primer capítulo, explicando la canción En una noche oscura, dirá lo siguiente: un alma llega al estado de perfección ordinariamente, ha de pasar por 2 maneras principales de noche, que los espíritus llaman purgaciones o purificaciones del alma, y aquí llamamos noches. La primera noche o purgación es de la parte sensitiva del alma. Por su parte, en Rosa de Lima encontramos en el segundo medio pliego los siguientes escritos. Cito: llagado corazón en fuego del amor de Dios, en cuya fragua se labra, solo sana quien lo labró con amor. En otra fuente Rosa escribe lo siguiente: corazón herido, con dardo de amor divino, da voces por quien lo hirió. En esta búsqueda erótica se quiere conocer a Dios. Sin embargo, el conocimiento al que se llega no es un conocimiento discursivo, sino implica la unión del amante y el objeto amado. Es decir, que en el proceso de conocer y buscar al otro, uno mismo se conoce y busca más en sí. En este conocimiento del ser divino, y por ello pleno en todo sentido, tiene a la vez un movimiento reflexivo. Teresa de Ávila manifiesta que es un conocimiento de Dios y como consecuencia de un conocimiento de sí mismo. Es en ese sentido que Teresa, en las moradas del castillo interior, concibe al alma como un castillo que pasa por grados de purificación hasta llegar al matrimonio espiritual. Esto se da en Teresa como en Rosa, sin embargo, de distinta forma, por la que cada una llega al mismo objetivo. Por ello opino, por un lado, que Teresa manifiesta un misticismo con un matiz más intelectual que puede evidenciarse por la cantidad de libros que escribió al respecto, y el misticismo de la santa limeña sobresale por mostrar matices más corporales, aunque la experiencia continúe siendo la misma. Finalmente se concreta la unión del alma con Dios, que es el origen y el fin de sus incendios interiores y su alma. Atraída a él, como ella misma dice, como hierro al imán, se deja llevar por esta inclinación.
Finalmente se relaciona Rosa con una espiritualidad femenina particular. Mujica afirma al respecto que Rosa identificó sus melancolías, enfermedades y aún dolores de su muerte final con las penas del purgatorio. Para Rosa, el purgatorio no era únicamente un lugar intermedio entre la vida y la resurrección. El fuego de la purificación tenía en vida la capacidad de consumir los pecados veniales a través del fervor amoroso y de las penitencias. En este sentido, resalto el dolor santificador de los primeros santos del Nuevo Mundo y más específicamente en el Lima virreinal. La incorporación del dolor como un modus vivendi de quienes se ven representados en la imagen de la santa. El cuerpo, además de ser la cárcel del alma, representaba a la vez un cuerpo social, como el individuo era un microcosmos del cuerpo político. En este sentido, afirma Graciano que para los místicos los dolores del cuerpo no solo representaban los dolores de un ser escindido, una melancolía por volver a la plenitud, además representaban los males sociales por los que era para los devotos europeos la corrupción de la Iglesia. En el caso del Perú virreinal, los seguidores de Rosa no eran solo los pertenecientes a la clase alta limeña, sino principalmente los indígenas, negros y mulatos que se identificaban con el cuerpo sufrido y las autoflagelaciones que la santa manifestaba. Situación por la cual tenía cientos de devotos y se la trataba como santa incluso antes de su canonización. Es sorprendente corroborar el culto que la sociedad peruana e incluso latinoamericana le tiene aún en estos días a Rosa a pesar de las grandes distancias y los cambios de épocas acontecidos. Esto da paso para cuestionar qué es lo que el devoto contemporáneo tiene en común con el devoto del siglo XVII. Finalmente quiero mencionar el papel de las mujeres en el virreinato, que ha sido poco visibilizado y en el contexto de Rosa, a pesar de que las biografías se hable de un fenómeno en el cual decenas de mujeres limeñas se adscribían al fenómeno místico y escribían cuadernos de revelaciones y visiones divinas, estas mujeres, junto con sus obras, eran censuradas. Las beatas e iluminadas escribían voluminosos diarios que daban cuenta de sus coloquios con el cielo. Este último grupo ha sido censurado por escritos de todas las épocas, quienes han considerado a dichas beatas como embusteras y farsantes. Varias de ellas pertenecieron al entorno de Santa Rosa de Lima y fueron procesadas por la Inquisición. Un ejemplo claro es el caso de Luisa de Melgarejo, quien fue una de las personas más cercanas a Rosa, quien escribió 54 cuadernos de revelaciones y visiones divinas que fueron requisados por el Tribunal de la Santa Inquisición en el año 1624. Luisa Melgarejo es solo una de decenas de mujeres escritoras del Perú virreinal que no han sido estudiadas hasta el día de hoy. En este sentido, resalto el ensayo de Martiana Binatea que se titula Mujeres escritoras en el virreinato peruano, donde muestra un cuadro de 60 mujeres escritoras que aún faltan por investigar. En este sentido, Rosa las representa, pero hay mucho por hacer al respecto. Esto a la vez abre preguntas sobre la manera en la que se estructuraba el Perú virreinal y cuánto de esta estructura persiste hasta nuestros días. Gracias. Hasta ahí termina mi exposición. Muchas gracias, Maricielo. Como siguiente expositor, doy paso a Nilson Jiménez. Él es estudiante de pregrado de la Escuela Profesional de Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha participado en el taller de Espiritualidad Espíritu de la Filosofía Medieval, organizado por el Departamento Académico de Filosofía. Sus intereses giran en torno a la filosofía medieval y a la escolástica colonial. En esta oportunidad nos presenta la ponencia Metafísica de José de Aguilar, un nuevo panorama en la filosofía. Muy bien, muy buenos días a todos los asistentes, ¿no? A la transmisión, a los asistentes por Facebook, por la plataforma Zoom. Bien, mi ponencia se titula
La metafísica de José de Aguilar, un nuevo panorama en la filosofía. En este artículo, ¿no?, con el objetivo de exponer el pensamiento de José de Aguilar, presenta un estudio Supercursos Filosóficos Dictatus Limae, tomo 3, publicado por la revista Solar, en torno al ente, su posibilidad y la definición de una metafísica. Pues como sugiere el título, ¿no?, en este trabajo se expondrá el concepto de metafísica como ciencia verdadera. Habiendo establecido la definición, se busca resaltar la producción filosófica, el método que utiliza el autor y el objeto de la metafísica. No obstante, se busca también indagar la recepción de la escolástica tardía en la colonia y resaltar el pensamiento genuino de José de Aguilar. Por otro lado, se pretende construir un corpus filosófico, ¿no?, de José de Aguilar, del pensamiento de este autor, y dar a conocer la importancia que tuvo la metafísica, partiendo desde la investigación hechas en torno a este autor. Finalmente, se habrá demostrado la originalidad que tuvo el pensamiento colonial a través de José de Aguilar, especialmente de su metafísica, analizando el fragmento publicado por la revista Solar y las traducciones hechas por el doctor Walter Redmond, dilucidando así la pregunta: ¿existe un pensamiento genuino, original y metódico en José de Aguilar? ¿Bien? Uno, la existencia de una filosofía colonial, contexto y aportes. Bien, la práctica de un quehacer filosófico en una época determinada puede ser muy conflictiva, sobre todo si viene desde el ámbito religioso. Es por ello que desde la invasión de los españoles, ¿no?, en 1532 América, se ha tenido por convicción que no hubo un desarrollo de la filosofía, o que solo hubo inquietudes filosóficas, pues se cree que la filosofía recién comienza a fines del siglo XIX. Es por ello, ¿no?, que Francisco García Calderón, en su artículo Las corrientes filosóficas de América Latina, nos dice: en sus primeros siglos de vida política independiente, la América Latina no ha creado una filosofía original. ¿Bien? Sin embargo, es innegable la producción académica por parte de los teólogos, especialmente de la orden de los jesuitas. Es por ello que Beorley, en su libro Historia del Pensamiento Filosófico Latinoamericano, ¿no?, publicado en el 2010 a propósito, corrige diciendo: los jesuitas se solían adscribir al tomismo, pero, ¿no?, moldeado de un modo propio, con las aportaciones hechas por su compañero de institución Francisco de Suárez. Bien, moldeado de un modo propio, el pensamiento escolástico, ¿no?, encontramos a un autor que desarrollará la tesis central de la escolástica. En este caso es José de Aguilar, ¿no? Fue un sacerdote de la Orden de Jesús, jesuita, ¿no? Nace en 1652, enseñó en el Colegio San Pablo, fue influenciado por la escolástica tardía o la segunda escolástica y muere en 1708. ¿Bien? Para contextualizar este contexto, ¿no?, este momento de la historia, se debe recurrir a la profesora María Rivera de Tuesta, ¿no? La profesora en mención realiza un trabajo en torno al desarrollo de la filosofía colonial. En su artículo La filosofía colonial en el Perú, ¿no?, con respecto a la recepción de la escolástica, se dirige así, cito: la realidad americana, tanto en lo que respecta a los hombres como en lo concerniente al mundo natural, rompió estrictos marcos de la escolástica. Conviene por eso diferenciar, ¿no?, esto lo resalto mucho, el movimiento ideológico que obligó a la creación de una nueva conceptualización para la praxis de una dominación y el movimiento filosófico académico que se trasplantó en España, de España a América. Y es que en materia de filosofía, todo lo que vino del Nuevo Mundo procedió de España. Cierro cita. Se pone en cuestión la idea o corrientes, ¿no?, que se acentuaron en esta parte del mundo. Es por ello que la profesora Rivera de Tuesta sostiene que estas corrientes provienen de España. Es por eso que también que la recepción que se va a tener, uno, es que de la escolástica tardía, que ya estaba en decadencia, ¿no?, cuyo resultado se valorará a continuación. Pues en esta transculturación, ¿no?, término que acuña la profesora Rivera de Tuesta, destaca dos rasgos. La primera es la influencia ideológica, de la que los teólogos se valieron para la dominación, para evangelizar, y lo segundo es la influencia filosófica, ¿no?, que se desarrolló en estos tiempos. Es por ello también, y como es evidente, ¿no?, la filosofía llega a nuestros territorios que proviene de España. La escolástica tardía tendrá gran impacto en autores como en José de Aguilar, ¿no?, pues Rivera de Tuesta sigue mencionando, cito:
los filósofos españoles del siglo XVI, ¿no?, se distinguen por su erudición y su universalidad de influjo. Por eso eran consultados en toda Europa, por su base común en la doctrina tomista, salvo pasajeros desvíos, ¿no? Pero son sobre todo escritores de filosofía aplicada a la teología, jurisprudencia y demás ramas del saber, siendo su empeño primordial el someter a la jurisdicción teológica todos los puntos controvertibles. Bien, cierro cita. Como se ha mencionado en la cita, los filósofos españoles no solo influyeron en América Latina, sino que también eran consultados por los europeos. En ese sentido, vemos la gran importancia que tuvieron estos escritores. Sin embargo, hablar de filósofos españoles es hablar de manera general, ¿no? Para nuestro estudio es necesario hablar de un filósofo en específico, de un teólogo en específico, y esto será Francisco de Suárez. El teólogo en mención tendrá gran repercusión en la orden de los jesuitas. Es por ello que la profesora Rivera de Tuesta sigue diciendo, cito, abierto el camino de la crítica, el jesuita Francisco de Suárez, doctor eximio, ¿no?, es la figura sobresaliente de la escolástica española andaluza del siglo XVI, influido fundamentalmente pues, por Santo Tomás, ¿no? Se aparta en puntos importantes de su doctrina y en el sistema de presentación. Suárez crea el nuevo género literario de cursos filosóficos que modifica la presentación de la doctrina escolástica, ¿no? Y claro, esta es la presentación que también va a retomar José de Aguilar, ¿no? Sigo en la cita. Realizada tradicionalmente basándose en comentarios y cuestiones. Informado de la filosofía antigua y medieval, escribe nuevas obras monumentales, entre ellas las Disputaciones Filosóficas de Francisco de Suárez. Cierro cita. Habiendo dicho esto, vemos que Suárez no solo es un seguidor de Tomás de Aquino, sino que logra modificar el cuerpo de la escolástica, no solo en su filosofía, sino en su presentación. Esta materia en cuestión nos lleva al estudio sobre José de Aguilar, pues estudios sobre su filosofía, es decir, sobre la filosofía de José de Aguilar, han apuntado que la gran influencia que tuvo José de Aguilar fue por parte de Francisco de Suárez. Siguiendo en la misma línea del párrafo anterior, en el estudio introductorio del tomo 3 del libro de José de Aguilar, publicado por la revista Solar, la profesora Carla Bolo afirma que José de Aguilar estuvo vinculado a la tendencia renacentista, ¿no?, iniciada por el filósofo español Francisco de Suárez, ¿no? Tendencia renacentista porque en estos tiempos en Europa se estaba viviendo el Renacimiento y el humanismo, conocida como Segunda Escolástica. En ese sentido, se evidencia pues una fuerte influencia de los españoles en materia de filosofía, ¿no?, filosófica, que se hace patente. Por otro lado, en el mismo estudio, la profesora Carla Bolo sostiene, cito, sus trabajos son parte de una renovación crítica del paradigma escolástico, se refiere a José de Aguilar, medieval, hasta entonces dominante en el mundo hispánico, iniciado por el gran pensador español Francisco de Suárez, ¿no?, y sus seguidores de la Orden de Jesús. Dicha corriente filosófica es generalmente conocida en los medios filosóficos como Segunda Escolástica o Escolástica Moderna. En esta cita, Bolo sugiere que José de Aguilar, como parte de la escolástica, hace una crítica a la escolástica tradicional, es decir, se distancia de la escolástica tradicional. Es decir, ¿no?, lo que intenta hacer es redefinir las categorías partiendo de la postura de Aguilar y sus investigaciones. ¿Qué es lo que lo separa a José de Aguilar de la escolástica tradicional? ¿Cuáles son los aportes que tiene este pensador con respecto a la metafísica, ¿no? Claro está que la profesora hace mención a esto diciendo, lo que se intenta mostrar es cómo José de Aguilar sugiere desde los primeros capítulos de su metafísica, ¿no?, una redefinición de dicha disciplina como una ciencia peculiar y no general, así como sus investigaciones sobre el ente universalísimo, apelando a un uso intencional de la noción del ente, definiéndolo desde su posibilidad. Bien. Otro estudio que demuestra la importancia de José de Aguilar y la diferencia con respecto de Suárez es el del doctor Sandro Donofrio, ¿no?, en su ponencia Los conceptos objetivos no representativos de José de Aguilar, nos habla acerca de la postura de la escolástica y el problema que va a heredar a nivel ontológico, pues los escolásticos son considerados como representacionalistas, cuyo problema será en torno a las representaciones de los entes no reales o también llamados entes de razón.
Así mismo expone el problema de los conceptos objetivos y su estatus ontológico contra los conceptos reales o formales. También agrega Donofrio que la razón de estos problemas es porque siempre se ha tratado a los entes de razón desde su carácter ontológico y no desde su representación mental, es decir, desde el carácter representativo de la mente fruto del pensamiento. Es por ello, ¿no?, que Donofrio agrega, cito, va a ser con el autor que nos convoca, José de Aguilar, sacerdote y jesuita de fines del siglo XVII, que la representación de los entes de razón, de, las negaciones, las segundas intenciones, ¿no?, y demás objetivos son reflejos del conocimiento, ya sea del ente real o imaginario. Como se ha expuesto en la cita anterior, la intención con respecto a Aguilar es la propuesta en relación a la independencia de otros conceptos objetivos, que son parte pues del conocimiento, pero se llega a la conclusión partiendo desde un campo lógico, pues a diferencia de sus predecesores, José de Aguilar parte desde la negación de las proposiciones para poder establecer la independencia mental, ¿no?, de los entes de razón, pues la negación formal representa algo existente, que tiene realidad mental. En ese caso, estos entes de razón no representan al mundo sensible, pero no dejan de ser existentes, ¿no? Así termina concluyendo Donofrio. Cito, los términos representan objetos extramentales, pero en tanto proposición como vimos arriba. Se puede representar la negación de la unión, cuando Pedro no es piedra, ¿no?, esta proposición famosa que hace José de Aguilar, sin que haya contradicción al representar mentalmente un acto que no se da físicamente. Así pues, el mundo mental, ¿no?, el mundo mental adquiere su propia independencia respecto a la realidad empírica. Y las proposiciones sobre lo anteriormente llamado entes de razón dejan de ser un enigma o motivo de asombro. Entonces, queda demostrado que en este trabajo la originalidad de Aguilar en cuanto a concepto objetivo o ente de razón, pues lo que se establece es un universo mental independiente del mundo. Esto nos hace entender, sugiere el autor Donofrio, ¿no?, la relación que hay entre la mente y el mundo físico. Bien. Por otro lado, también exponemos, pues, existe un pensamiento genuino en Aguilar, en José de Aguilar, pues, lo que este artículo quiere demostrar es el pensamiento genuino y construir un corpus filosófico del autor. Es por ello que nos valdremos del trabajo de los autores que han investigado minuciosamente al padre José de Aguilar. En ese sentido, empezaremos con el estudio de la metafísica. ¿Qué estudia la metafísica? ¿Cuál es su objeto? ¿La metafísica estudia el ente? Preguntas como estas son las que abordaremos en esta parte, pues para definir a la metafísica tenemos que tener en cuenta el carácter objetivo. En ese sentido, Aguilar defiende su posición desde el proemio de su obra. Al comenzar el Tratado 3, en torno a la metafísica, nos dice, cito, de las amenidades de la filosofía pasamos a las zarzas de la metafísica, pero no como pasó Adán de la voluptuosidad del paraíso a las espinas y abrojos que germinan en la tierra. Las espinas de la metafísica atormentan no con sangre, sino con vivacidad. Vemos en la cita anterior que la metafísica será un instrumento clave para el estudio del ente. Es por ello que en esta cita Aguilar nos sugiere que sin la metafísica no es posible adentrarnos en los conocimientos más elevados, pues como él dice, las espinas de la metafísica atormentan no con sangre, sino con vivacidad. Pero agrega algo más. Para comenzar el estudio del ente es necesario definir a la metafísica. Sin embargo, más adelante menciona ciencia verdadera. Cuando menciona ciencia verdadera, podemos notar que la metafísica, aparte de ser abordada desde las definiciones, también es un conocimiento objetivo. En ese sentido, la posición del autor es desde ya metódica, pues empieza diciendo que la metafísica es ciencia verdadera y sus objetos de estudio son conocimientos ciertos. Bien, eso sería mi ponencia. Gracias. Muchas gracias, Nilsson. Damos pase a la siguiente ponente. El nombre es Camila Valverde Quirós. Es estudiante de la carrera de Filosofía. Actualmente cursa el 7º ciclo de dicha carrera. La ponencia que nos presenta es Desarrollo de Ideas Políticas de Francisco Bilbao. Doy pase a Camila. Vale, muchas gracias.
¿No se puede compartir pantalla? ¿O? Sí, claro, adelante, comparte la pantalla. Vale. Buenos días, bueno, ya tardes. Hoy voy a hablar sobre el trabajo que yo hice, que es desarrollo de las ideas políticas en Francisco Bilbao. Brevemente, podemos decir que Francisco Bilbao es un chileno que trabajó en el área de filosofía política, obtuvo reconocimiento nacional e internacional a nivel latinoamericano y también en Europa, porque realizó varios viajes hacia allá. Para este trabajo me he centrado principalmente en tres bases de Bilbao. El primero, y coincidentemente es el primer trabajo de él, que es Sociabilidad Chilena. El segundo, que es La América en Peligro, donde pone una controversia en lo que es el absolutismo y la república, o racionalismo. Y por último está el Evangelio Americano, que principalmente trata ahí de españolizarse, obviamente de España y de Europa, debido a todo lo que aconteció anteriormente. El primer trabajo de Bilbao, que es Sociabilidad Chilena, fue un gran cambio para la imprenta chilena debido a la censura del trabajo de Bilbao. ¿Y por qué fue una censura? Ahí explícitamente Bilbao se coloca en contra de lo que es el gobierno y lo que es la religión, siendo así que obtuvo la censura, y para la imprenta chilena generó gran cambio porque se empezaron a preguntar qué publicar, qué pensar, qué no pensar y por qué se censura. Este fue uno de los trabajos que posicionó a Bilbao como un gran crítico del gobierno y de la iglesia. Muchos de su contexto y sus contemporáneos a él ya habían dado estas críticas, siendo que este trabajo no era revolucionario o nuevo. Lo que fue nuevo, lo que fue revolucionario fue la censura que se le dio. Incluso llevó a 10 días de juicio, el cual obviamente gana el gobierno. Y en este tribunal se resuelve quemar públicamente dicho trabajo, ocasionando disturbios y cambios sociales. Los disturbios que se dieron no solo fueron quienes estuvieron en contra, que fueron principalmente los amigos o familiares de Bilbao, sino también bastantes personas en Chile, obviamente, que estaban en contra de instituciones y masas conservadoras, pues ellos querían dar una perspectiva más liberal. Y con los cambios sociales, bueno, la imprenta chilena cambió demasiado. En ese entonces la imprenta peruana y mexicana eran muy bien reconocidas y la chilena recién estaba por dar unos cambios. Bien, 3 puntos en los trabajos de Bilbao son la iglesia, la política y la propuesta de un congreso. En la iglesia, Bilbao critica lo que son los dogmas del catolicismo. Los tachos de obstaculizar el pensamiento liberal, libre y niega la soberanía de la razón. En el pensamiento libre forma lo que era no los deja lo que era el incentivar moral, y además la libertad era muy necesaria para Bilbao en ese entonces. Y además negar la soberanía de la razón implicaba negarse a uno mismo, a la soberanía de uno mismo, ya que el catolicismo era demasiado déspota. Y es ahí donde Bilbao se pregunta qué implica ser creyente, a lo que se responde que iba a implicar buscar por cualquier medio que la iglesia obtenga el poder para beneficio propio. Y de ahí resuelve que cada república debe luchar en desligarse de la iglesia para que pueda progresar. Muchos proponían que si la iglesia y la república obraran por sus partes no se iban a encontrar, pero Bilbao rechaza esto porque estas son demasiado, se unen y son puntos muy importantes para una sociedad, tanto filosófica como políticamente. Es más, él justifica este punto en base a la historia, porque la historia nos dice que la filosofía nos ha dado bastantes avances intelectuales, pero por otro lado la iglesia nos ha dado muertes o genocidios. Asimismo, hizo una contradicción entre el principio político y el dogma religioso. El principio político vendría a ser la república y el dogma religioso el catolicismo. Y es ahí donde se propone un dualismo personificado, es decir, los republicanos por un lado y un católico por otro. Los republicanos buscan la soberanía de la razón y supremacía de lo social, pero por otro lado, un católico busca la soberanía y supremacía de la iglesia, y cada uno sistematiza su propuesta, siendo el primero un racionalismo y el otro un papado. Estos dos obviamente se van a excluir. Y también ahí Bilbao propone un dualismo. La América está en un dualismo, porque sí o sí solo puede afirmar a uno, o la república o el catolicismo. En segundo lugar, en las propuestas de Bilbao está en la política.
Bilbao se va a centrar en el conjunto de autores que está en contra de las influencias europeas y la limitación de la libertad. Con las influencias europeas fue muy criticado debido a todo lo que aconteció anteriormente por la historia y porque según él las influencias europeas van en contra de la moral y la limitación de la libertad. La libertad para Bilbao es muy importante, como ya mencioné. Busca las bases de una filosofía libre y racional. La explica mejor cuando trata sobre la implementación de la educación en la época colonial. En ese entonces el catolicismo lo único que hacía era implementar varias políticas para que solo se crea y se estudie lo que ellos piensen, sin dejar lugar al raciocinio propio, la reflexión o la convicción de en qué creer y por qué. De este modo también resalta que la relación entre monarquía y clero es necesaria para cada una. ¿Por qué? Porque cada una necesita de la otra para beneficio propio. Es un acto recíproco donde cada una va a velar por el poder. Es así que nos preguntamos, ¿cuál sería el modelo de gobierno que Bilbao propone? Y explícitamente lo dice que es Estados Unidos, porque este país pudo desligarse totalmente de la religión y de Inglaterra. Luego se va a poner en contra de toda dictadura. Y para él una dictadura completa y absoluta implican 3 puntos. La dictadura de la venganza, que es la dictadura de la gente que fue desheredada de sus pertenencias. Los califica como caudillos. El segundo es la dictadura de las clases privilegiadas, que son partidos políticos que buscan su propio poder para llegar a sus beneficios. Y la tercera es la dictadura de la concurrencia y de la rivalidad, donde varios partidos políticos se unen para formar un gobierno provisionario donde ellos obtengan sus beneficios. Obviamente aquí se va a ver bastantes actos de corrupción y de conveniencia. Por una parte esto implica lo que es la dictadura y por otro lado la complementa la religión, las cuales esta va a perseguir lo que ella considera herejía, siendo así que Bilbao incluso manifiesta que la dictadura de dictaduras sería la teocracia. Entonces, ¿qué hacer en contra de una dictadura? Simplemente nos va a decir guerra contra la dictadura, pero ¿cómo? Propone 3 soluciones. Es la implementación de la razón, luchar porque la libertad y la moralidad tengan un buen estatus y desmentir cualquier falsedad que la religión haya dado. ¿Por qué se daría esto? Porque en una sociedad no católica, el ciudadano o persona podría velar por sus derechos y hacer una política decente, según él. Por último, tiene lo que son propone el Congreso Federal de las Repúblicas. En general se puede decir que este Congreso era la unión de todas las repúblicas latinoamericanas para que en conjunto puedan progresar por sí mismas. Entonces la base de este Congreso sería la unión. Y esta unión, para Bilbao, solucionaría bastantes problemas de Latinoamérica que vienen acaeciendo desde hace años. En primer lugar, sería el conocimiento sobre la problemática de otros países. Bilbao no propone este Congreso como una solución política, sino más bien teórica, para que se dé la conversación entre distintas personas para que se conozca lo que está sucediendo en un país hermano. Y esto solucionaría la lejanía entre las repúblicas, porque él dice que las capitales más importantes de cada república están demasiado lejanas y no hay comunicación, cosa que es un impedimento que se ha venido trayendo desde antes. Y también menciona que al estar más unidos, más confraternizando más, el bien común se fortalecería. Y de todo ello, todo este debate, toda esta conversación, toda esta problemática y solución, para Bilbao es un desarrollo del pensamiento filosófico, que haría que América Latina tenga una unión política y así pueda ser comparada con otros países, tales como Europa o Estados Unidos. Esta propuesta no fue muy bien recibida por varios, porque varios no consideran una homogeneidad en Latinoamérica. Pues obviamente se conoce que varios países tienen distintas costumbres, culturas, políticas, etc. Sin embargo, Bilbao les decía que esto sería una buena idea para que se pueda formar un Estado unido, unos Estados Unidos. Igualmente como era el país Estados Unidos, ya que lo considera él como el país que se pudo desligar completamente de la religión, se pudo desligar completamente de Inglaterra y ahora forma parte de una filosofía política e intelectual muy avanzada. Y asimismo se podría formar una nación. Sin embargo, también cómo formar una nación en base a otro país. Y incluso en ese contexto, como ahora, nos podemos preguntar
si hay una filosofía propia o incluso si hay una filosofía latinoamericana, que no fue muy bien recibida en ese entonces. Por último, puedo decir que este congreso y toda la idea de Bilbao era para tener en América Latina unos estados que se puedan ayudar entre ellos para que se evidencie el buen actor y producto de este nuevo mundo. Muchas gracias y gracias por la participación en el Congreso. Muy bien, gracias a todos los ponentes. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, pero antes de ello quisiera hacer una pregunta a un ponente, al estimado Alan Quesada. En su trabajo menciona sobre la monstruosidad. Yo quería al menos notar una cuestión. ¿Esta monstruosidad se puede manifestar subdivisiones dentro de ella? O sea, dentro de ella pueden haber otras monstruosidades, tanto en comunidades. ¿Y qué pasa si una va en cuestión de dominar a otra? ¿Cómo se puede luchar de esa manera para que una no choque con otra o, digamos así, una no someta a la otra? ¿Y por dónde empezar en esa aceptación? ¿Cuál sería el inicio para aceptar esa monstruosidad? ¿Si sería económico, político, cultural? Por ahí va ese lado. Y para los que quieran preguntar, pueden levantar la mano en el Zoom, y estamos dispuestos a escucharlos. No sé si te contesto o esperamos más preguntas o mientras te voy contestando. Bueno, creo sí, vaya contestando mientras. Bueno, mira, tu pregunta es bastante interesante porque justamente ya tiene que ver con la praxis, ¿no? Por ejemplo, de este tema, justamente. Voy a empezar por la última que me haces, que es cómo se inicia, ¿no? Con esto, digamos, este proceso de liberación, por decirlo así, o de lucha, de autoconciencia. Bueno, pues justamente yo pienso que en lo primero tiene que ser la toma de conciencia, ¿no? Como por eso me gustó mucho en el poema de Susie Shock, que es esto de reivindico mi derecho a ser un monstruo, ¿no? O sea, es decir, entendemos que el concepto de monstruosidad es una especie de adjetivo condenatorio, negativo hacia el otro, ¿no? Entonces, por lo general lo que tratamos de hacer es atacar, pensar cierta frontalidad, ¿no? Como decir, yo no soy eso, y entonces empezarse a afirmar, como por eso decía yo, ¿no? Con una especie de amor propio que en realidad es un constructo. Me parece que esta toma de conciencia de reivindicar mi derecho a ser un monstruo, es decir, ya es una toma de conciencia, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ir hacia esa negatividad, o sea, vamos a adentrarnos en la negatividad para tomar impulso, ¿no? Sobre lo que me comentas, bueno, yo soy sobre todo partidario de la idea de que de fondo tenemos una estructura sensible, es decir, estética, cultural, desde donde puede surgir, por ejemplo, la empatía, la crítica, el compadecimiento, como esta idea de padecer con el otro, ¿no? No en esta idea más cristiana como de lástima, ¿no? Por ejemplo, sino más bien en su raíz, como de padecer con el otro, y padecer con el otro significa hacer mío su dolor, ¿no? Esto sería, digamos, tendría que un constructo cultural para de ahí, bueno, solo tomando conciencia, solo padeciendo con ese otro, es decir, modificando la sensibilidad, es como podemos entender que la riqueza está en la diversidad. De ahí ya, bueno, ¿no? Alzar la voz, estas luchas, por ejemplo, que ahora, ¿no? Que comenta Sayak Valencia de los feminismos, por ejemplo, ¿no?
pero además, y esto ya tiene que ver con lo primero que me cuestionas, ¿no? Con estas divisiones de la monstruosidad, porque, por ejemplo, ella habla de un transfeminismo, ¿no? Y también hay, por ejemplo, em, pues quizá otros tipos de otras luchas, ¿no? Que quizás se confrontan. Y en ese sentido, bueno, ¿no? Me parece que las luchas que se llegan a confrontar de esa manera son las que justamente no han comprendido esa pluriversalidad, ¿no? Es decir, justamente lo que tiene que caber en esa autoconciencia y en esa lucha es lo pluriversal, ¿no? Es decir, es lo diverso. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, para que no choquen entre sí? Bueno, pues esa sería como una de los retos, ¿no? De pensarnos así desde la crítica, ¿no? Monstruosidad es en esta presentación un parámetro para decir somos los excluidos, ¿no? Somos los empobrecidos, somos los colonizados. Entonces, estos espacios, bueno, hacen parte, ¿no? Como de un inicio de praxis, como te repito, ¿no? Estas luchas digamos, sociales, ¿no? En cuestión de género, en cuestión de, por ejemplo, tengo un ejemplo como bastante claro, que es la cinematografía en Bolivia de Jorge Sanginés, ¿no? Por ejemplo, que hace un cine aymara, un cine indígena, en el que ya no es el trabajo del artista colonizador, ¿no? Por ejemplo, voy a presentar al indígena, que es ¿no? Con todas sus bondades, como en este imaginario romantizado, sino que más bien él funciona meramente como un instrumento, ¿no? Como decir, bueno, yo soy aquí el medio y ustedes van a organizar, a hacer que yo produzca lo que ustedes crean que es realmente importante. Entonces el indígena tiene un medio para comunicar, digamos, todo pues estas vejaciones históricas, ¿no? Entonces, te doy este ejemplo porque, digamos, esto fue en los años 70, 60, 70, y una de sus películas, Sangre de Cóndor, que hablaba por ejemplo, un proceso que estaba llevándose a cabo con un grupo aymara, que estaban unos supuestos cuerpos de paz de Estados Unidos esterilizando a las mujeres para que no pudieran tener hijos y a los niños supuestamente vacunándolos. Se perdieron muchas generaciones, pero él hace esta película que se llama Sangre de Cóndor, y esa película provoca movimientos sociales en Bolivia. O sea, algo que nunca se había pensado, ¿no? que podía suceder, pasa por un producto cultural, y esa es la apuesta que yo hago, ¿no? Es decir, un producto cultural genera sensibilidad en el público, genera esta interpelación, este padecimiento del otro, y entonces es una de las vías del movimiento, ¿no? No digo que sea la más importante, pero sí me parece que es a una de las que hace falta ponerle mayor atención, en el sentido de que, bueno, parece que como producto cultural puede ser cualquier cosa. Sin embargo, justamente toda la ideología dominante, cómo se inserta en el sujeto, por ejemplo, bueno, mediante películas. Toda la vida ha sido así, ¿no? Hollywood, la industria hollywoodense, con los Avengers o con qué sé yo, o sea, nos forman todo este sistema de creencias, ¿no? De que necesitamos un héroe, o va a venir alguien que nos salve, o, digamos, se lucha contra la monstruosidad, ¿no? Contra la fealdad. Entonces, bueno, creería yo, no sé si más o menos te queda alguna duda, pero bueno, podemos seguir platicando. Claro. Vamos a ir organizando. A ver, Héctor Alejo quiere preguntar, luego sigue Julio Silva. Empieza Héctor Alejo. Muy bueno.
¿Aló? ¿Me escuchan? Ok. Buenos días a todos los asistentes que están expectando este coloquio de filosofía latinoamericana. Ante todo, también felicitar a los ponentes por su extraordinaria presentación de sus trabajos. Y bueno, mi pregunta va dirigida al ponente Nilson Jiménez. Bueno, de su trabajo de filosofía colonial de José Aguilar, me pareció muy interesante. Y mi pregunta va acerca de los entes de posibilidad. Si estos entes de posibilidad solamente se manifiestan o existen en un plano mental o también tienen una existencia en un plano real, ¿no? Esta sería mi pregunta. Gracias. Muy bien, gracias por tu pregunta, Héctor. Me sirve para ampliar más el tema, ¿no? Por ejemplo, 15 minutos no nos ha servido para poder ahondar más en el pensamiento de Aguilar. Bien, con respecto a los entes posibles y su existencia, bien, eh, cuando yo quiero o cuando estoy construyendo el corpus filosóficos, el corpus filosófico de Aguilar, pues me doy cuenta primero, ¿no? Que en su tratado lo que primero hace es definir la metafísica, ¿no? Define la metafísica en torno a lo que es, ¿no? A lo que es su método y su objeto, ¿no? Primero la metafísica, pues, es conocimiento cierto, ¿no? Cierto y evidente. Ahora, la evidencia ya parte desde una concepción moderna, ¿no? Recordemos a Descartes. ¿Qué buscaba Descartes? Conocimientos ciertos y evidentes, ¿no? Entonces, también encontramos en Aguilar cierta posición moderna. Ahora, por otro lado, también la metafísica es, ¿no? Ciencia teórica, ¿no? Ciencia teórica, ¿por qué? Porque la metafísica, pues sus estudios de la metafísica son concepciones, no conceptos, a nivel ontológico. Luego también encontramos que la metafísica es, ¿no? Sabiduría, ¿no? Sabiduría porque tiene sus conocimientos, estudia las primeras causas. Ahora, cuando Aguilar dice que la metafísica estudia los principios universales, ¿no? Está diciendo que estudia las primeras causas, ¿ya? Ahora, pero sin embargo, el método que utiliza Aguilar es muy es muy novedoso, ¿no? Que es la lógica, ¿no? La lógica formal, ¿no? Ahora, la lógica, ¿no? La lógica, a partir de la lógica, pues establece, ¿no? La existencia o el objeto de la metafísica, que van a ser los entes reales, ¿no? Por ejemplo, acá quisiera citar algo de Aguilar que me parece interesante y es cómo se va a resolver estas cuestiones, ¿no? Dice, sin embargo, los entes negativos y de razón son en verdad propiamente abordados por la razón del ente real, aunque son en condición contraria a aquello en esta disciplina, pues el ente negativo y de razón es contrario o de algún modo se opone al ente real. Bien, el ente negativo, ¿ya? El ente negativo de razón, si hay ente negativo, ¿no? Análogamente, pues va a haber un ente positivo, ¿ya? Y a este ente positivo nosotros lo vamos a llamar el ente positivo posible. Entonces, la posibilidad del ente, ¿ya? Radica antes de la existencia, es decir, lo posible hace que exista el ente. Ahora, la existencia, ¿dónde se da? Físico o mental. Bien, pero cuando nosotros decimos, y la famosa proposición que hace Aguilar también, Pedro no es piedra. Pedro no es piedra, es un ente que existe ya en la mente, dice Aguilar, pero no existe físicamente, ¿no? Por ejemplo, si decimos Héctor no es piedra, ¿no? Héctor no es piedra, no existe de manera físicamente, sino en la mente, como proposición. Entonces, la existencia de los entes y su posibilidad se da de manera mental, ¿no? De forma negativa, ¿no? En la mente. La existencia de un ente negativo, ¿no? Está en la mente. Ahora, por ejemplo, si yo digo, Héctor ha sido, Héctor será o Héctor es en los tiempos pasados, presente y futuro. Bien, en esos tiempos la existencia de Héctor no se anula. Es decir, antes de que Héctor exista, ha sido posible, ¿no? Entonces, la posibilidad lo que hace es definir la existencia. Esa sería mi respuesta, Héctor. Espero haber cumplido tus expectativas. Gracias. Sí, sí, muchas gracias más bien por la respuesta. Pregunta Julio Silva y de ahí Kelvin Vidal. Bien, buen día a todos. Mi pregunta va dirigida para la expositora Camila Valverde. Bueno, en términos generales la pregunta es la siguiente.
Bilbao propone una confederación de la América del Sur. Sin embargo, como se ha señalado, a primera vista parece que hay cierta heterogeneidad entre todos los estados de Sudamérica. Y en ese sentido resulta muy difícil lograr una unidad propiamente. Entonces mi pregunta es, exactamente cómo propone esa unidad Bilbao a nivel político, más que nada. ¿Cómo propone esa unidad? Si da ciertos criterios o ciertas pautas para lograr tal unidad de los estados de Sudamérica. Gracias. La verdad que Bilbao en un texto explícitamente enumera casi todos los parámetros para este congreso. Uno menciona que no es meramente político, sino va a ser más filosófico en el debate. Otro incluso que fue muy interesante, que debería haber una capital, debería establecerse una sola capital para este congreso, y que donde cada cierto tiempo se reúnan 5 representantes de cada país donde se debata todo lo que yo había explicado. Y muchos se le criticaron por esto, la homogeneidad, porque supuestamente se veía como que Bilbao no considerara que en América Latina no hay homogeneidad, y debido a que primero la conquista no fue fácil, la supuesta evangelización a los indios. Los españoles se quejaban de que esto, que el otro, los indios. Por otro lado, se le critica porque solo está viendo como un horizonte de Estados Unidos. No considera el contexto que hay aquí cuando Inglaterra y Estados Unidos tienen otro contexto y tuvieron otras propuestas políticas. Sin embargo, a todo ello, Bilbao le contesta bajo esta cita que puedo fácilmente leer. Dice, la Confederación la consolida y desarrolla porque desde el momento que existiese la representación legal de la América, cuando viésemos esa capital moral dentro de concentración y foco de la luz de todos nuestros pueblos, la idea del bien general del común apareciendo como autoridad sobre ellos, las reformas se facilitarían, la emulación del bien impulsaría y la conciencia de la fuerza total de la gran confederación fortificaría la personalidad de todos los ámbitos de América. Es así que Willow también trata de dar una nacionalidad propia de América Latina. Espero haberte respondido, Julio. Bien. La siguiente pregunta es de Kelvin Vidal. Adelante, Kelvin. Buenas, saludos a todos los exponentes, y mi pregunta quería dirigirla hacia la expositora que habló sobre el misticismo o la espiritualidad, ¿no? En Rosa de Lima. Quería centrarme sobre todo en el concepto general, ¿no? Que se tiene sobre el misticismo y el conocimiento al que se accede, ¿no? Y la pregunta iba más que nada en diferenciar lo que había expuesto, ¿no? Respecto a la mística intelectual y la mística de Santa Rosa de Lima, ¿no? Que sería corporal, se podría decir. ¿Y cuál es la principal diferencia, no? Y si es que hay una radical diferencia, ¿no? Para hablar de dos místicas, se podría decir, ¿no? O al final la sabiduría mística es una, propiamente una, ¿no? Y si es así, entonces se podría hablar de una, de solo un género, ¿no? De sabiduría, ¿no? Y por qué separar tal vez, ¿no? Espiritualidad femenina, ¿no? En este caso, siguiendo esta línea, ¿no? ¿Por qué no, o es que la espiritualidad tiene género? ¿Por qué no podría ser solo espiritualidad, ¿no? Esa sería mi pregunta, ¿no? Gracias, Kelvin, por la consulta. Bueno, en efecto, el fenómeno del misticismo y la experiencia y el conocimiento al que se llega en base a los ejercicios espirituales es un mismo conocimiento para para la tradición cristiana meditativa y la mística católica, ¿no? Es un conocimiento, sin embargo, hago diferencias no en el conocimiento al que se llega, sino en cómo lo manifiestan. En ese sentido, Rosa la manifiesta, tiene expresiones más corporales, ¿no? No escribe en sí un libro como lo hace Teresa, ¿no? Las moradas del castillo interior, escribe varios poemas, entre otros,
sino sí tiene escritos, ¿no?, en sus mismas hagiografías, ¿no?, que deja, pero no es como el misticismo español el que se manifestó aquí en el Perú virreinal, ¿no? Respecto a cómo se manifestó, hago una leve distinción, pero la experiencia que se tiene es una misma experiencia. Y trato de la espiritualidad femenina, que si bien no solamente es femenina, sin embargo, hay varios estudios que se hacen en el cual son principalmente las mujeres las que manifiestan este tipo o esta orientación hacia prácticas del misticismo porque no, bueno, no podían hacer lo que hacían los hombres, que era ser curas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, lo que sí podían hacer en ese contexto eran tener revelaciones. Y esto era algo que caracterizó al movimiento que hubo en España y que caracterizó al movimiento que hubo aquí también en Perú. No significa que no hayan habido místicos varones, no para nada, de hecho han habido varios y renombrados como San Juan de la Cruz, ¿no? Y es una tradición bastante larga que viene incluso desde San Agustín, eh, pero que caracteriza a este contexto histórico es el movimiento de las mujeres, ¿no? Cuando empiezan a surgir congregaciones de mujeres, aquí en Perú también se funda la primera casa, ¿no? Donde podían vivir devotas, que antes no habían, no existían, solamente habían para varones, ¿no? Y también lo mismo ocurre en España, ¿no? Hay un movimiento interesante, ¿no?, que se ve liderado por la figura, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús, de la cual seguía bastante Rosa de Lima. Esa sería mi respuesta. Bien. ¿Habrá otras preguntas más? Bueno, yo quería así retomar la cuestión, como decir esas monstruosidades, porque bueno, lo vemos, me pongo el caso de la Martinica con Pano, en la que unos negros se sentían mucho más superiores a otros negros en escala, o a mulatos en escala de superioridad, porque querían sentirse más blancos, según lo que explica Fano, ¿no? Entonces, digamos, ¿no existe un poco esa necesidad también de la monstruosidad de sentirse identificado con el modelo dominante europeo para sentirse superior a lo que es en sí, a la normalidad, digámoslo así? En este caso, no también daría a un resultado, a un rechazo de sí mismo en el fondo, esa aceptación, esa aceptación de la monstruosidad es como un rechazo a ese, a esa misma monstruosidad en el fondo, por querer esa misma aceptación, te diría así. Y bueno, justamente, y el ejemplo que pones es muy bueno, ¿no? Con Frantz Fanon lo expresaría él exactamente, ¿no? Como parte de un proceso cultural. O sea, él mismo no se identificaba como un negro, ¿no? Por ejemplo. Hasta que dice, hasta que veo a los blancos, ¿no? Hasta que noto la mirada del otro, como esa mirada monstrificadora, ¿no? Esto es un proceso cultural, digamos, como te comentaba, ¿no? Una formación desde la infancia, o sea, estamos hablando de productos culturales, ¿no? Que tienen esta, digamos, normalidad, que es lo que expresan, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la literatura, en los dibujos animados, en la música, digamos, toda la industria cultural, pensándolo como lo pensaban
Adorno y Horkheimer, ¿no? Digamos, esta sobreproducción, digamos, de sentido, hace que la repetición se genere en este sentido de pensar justamente al monstruo como una entidad negativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en varias figuras, puede ser, ¿no? Por ejemplo, la homosexualidad, digamos, no sé, el que es pobre porque quiere, ¿no? Por ejemplo, que es el discurso, digamos, oficial, ¿no? Neoliberal, digamos, el que es pobre porque no se esfuerza lo suficiente. Digamos, la inubicación de la comunidad trans, por ejemplo, es una desubicación, es decir, esto es cercano al caos, ¿no? Entonces, evidentemente, y como tú lo mencionas, estamos digamos, creados, porque en cierto sentido, hablamos entonces de enajenación, ¿no? Entonces, digamos que tenemos inmerso un sentido de no reconocimiento hacia nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero con esto? En el discurso cotidiano o incluso académico, nosotros hablamos como de, hay que cuidar a la naturaleza, ¿no? Hay que cuidar a la naturaleza porque la naturaleza es buena, qué sé yo. Bueno, en ese sentido, desde ahí, desde ese enunciar la naturaleza como una entidad independiente de mí, ya hay un error, ¿no? Por ejemplo, yo mismo soy naturaleza, ¿no? O sea, soy la naturaleza que además se revela contra sí misma, ¿no? Pero, justamente entonces, tendríamos que pensar que no partimos del monstruo como una autoconciencia, ¿no? Justamente lo que yo trato de presentar a partir de este poemario de Susie Shock es alguien que, digamos, en el mundo, ¿no? Se decide como desde su dignidad incorporarse a esa, bueno, tú me dices monstruo, ok, vamos a ver, voy a hacer un monstruo entonces. Tú me dices traba, que es forma tan despectiva, ¿no? De decirle a la comunidad trans, entonces soy una traba, ¿no? ¿Qué pasa aquí con el lenguaje? Bueno, voy a entrar, no hay manera digamos, de ir contra el opresor o de operar contra él si no entiendo su lógica, ¿no? Como decía Rigoberta Menchú, tuve que aprender a hablar el lenguaje del opresor. Y para ella era doble, porque no solo era el inglés, sino era el español mismo, ¿no? O sea, los lenguajes del opresor. Entonces, la anormalidad, digamos, es que nosotros rechacemos la monstruosidad. O sea, nadie quiere ser monstruo, ¿no? Nos lo ha enseñado la literatura, nos lo ha enseñado la cinematografía. Nadie se asume como monstruo, como lo que tú mencionabas, ¿no? El mismo esclavo que, por ejemplo, tiene más privilegios que los demás, no se asume desde su lugar de enunciación, ¿no? desde su situación particular. Entonces, esto quiere decir, esto sería, digamos, lo común, pero justamente la toma de conciencia es esto, ¿no? Pensar que ya desde, por ejemplo, lo que planteaba Camila, ¿no? Pensar una filosofía latinoamericana, ¿no? Ha sido un proceso de monstrificación, ¿no? Por ejemplo, viéndolo en este lenguaje, ¿no? Estaba esta gran discusión entre Leopoldo Sea y Augusto Salazar Bondy, justamente, ¿no? En la que se decía, bueno, pues es que por ahí el problema, o sea, por ahí la discusión parece absurda, ¿no? ¿Cómo vamos a discutir si hay una filosofía latinoamericana? Sin embargo, esto se da porque justamente no es posible que los subhumanos, o sea, la subhumanidad, ¿no? Recordemos que somos
parte del subdesarrollo o del tercer mundo o cualquier eufemismo que queramos usar, no tenemos esas cualidades para hacer filosofía, ¿no? Ya el mismo Hegel lo planteaba, ya mucha de la tradición europea la planteaba, y justamente no nos reconocemos, como tú mencionas, por eso mismo. La educación misma está eurocentrada, el arte está eurocentrado, sino incluso tenemos toda esta alineación hacia a la representación yanqui, ¿no? Del arte, por ejemplo, la tendencia neoyorquina en el arte. Entonces, todo lo que hacemos de este lado o es folclore, o es representación salvaje, o son repeticiones del discurso extranjero. En este sentido, estamos condenados a no asumir nuestra monstruosidad, ¿no? Pero esta monstruosidad es simbólica, porque en realidad el monstruo no es más que una víctima, ¿no? Y si pensamos en este término, es justamente para darle un giro y entonces pensar en la verdadera bestialidad, digamos, ¿no? Que es parte de este sistema moderno capitalista que nos hace justamente situarnos en este no lugar, ¿no? O en esta que Enrique Dussel llama la exterioridad en su filosofía de la liberación. Bueno, también compartido con Levinas, ¿no? El lugar de la exterioridad, ¿no? No estamos fuera, digamos, del sistema, ¿no? Entonces, por eso decía yo, nos permanecemos en la invisibilidad, en el no ser, o nos asumimos como esa parte de la monstruosidad, ¿no? Que evidentemente es una alegoría para decir, nos volvemos críticos, ¿no? De eso que nosotros mismos somos como occidentalizados, que no como occidentales, sino como occidentalizados. Entonces, ¿cuál es ya muy rápido, porque ya me extendí, pero ¿qué nos ha dado, por ejemplo, qué nos ha dado una mira o un horizonte hacia pensar una realidad distinta? Por ejemplo, repito, ¿no? El pensamiento indígena, que en el caso acá en México, que estudió Carlos Lenkersdorf, con la cultura tojolabal, veía a partir del lenguaje toda una filosofía de la pluriversalidad, ¿no? Donde la piedra valía lo mismo que yo, hablando de esto de Pedro no es piedra, que bueno, es bastante interesante, ¿no? Pero que el perro y la montaña son partes de una cosmocracia, decía Carlos Lenkersdorf, es decir, de una toma de decisiones política que tiene que ver con un todo, ¿no? Y en este sentido, la diversidad sería lo monstruoso en tanto que está cercano al caos, ¿no? Es decir, no es la norma, no es lo organizado, no es la racionalidad moderna, sino que es lo plural, ¿no? Eh, y bueno, cierro, ¿no? Es lo transmoderno, que es este diálogo entre la pluriversalidad. Muchas gracias, Alan. Y a todos los ponentes, Wilson, Maricielo, Camila, algunas palabras finales para ya cerrar. Tanto Alan, muy agradecidos por sus ponencias. No sé si desean dar unas palabras finales. Sí, Renzo. Bueno, darle las gracias a los organizadores, ¿no? Tanto también a la Sociedad Peruana de Filosofía, al profesor Quirós, ¿no? Que impulsa estos eventos de espacio, de reflexión, ¿no? Y pues invitarle también a los que nos están viendo, ¿no? Que no solamente es esta mesa temática, sino en la tarde también habrá otra mesa temática en torno a la escolástica colonial, y el jueves y el viernes seguiremos, ¿no? Con las jornadas del 17º coloquio de filosofía latinoamericana, ¿no? Y es un lugar, pues, para poder reflexionar nuestra situación como latinoamericanos y ver, pues, si es que existe o no una filosofía, ¿no? O desde cuándo existe una filosofía. Bien, es un espacio de debate, pues, y le doy las gracias a los que a los que nos han visto, ¿no? A los que nos han preguntado y, pues, a los organizadores. Gracias. Yo me uno a las gracias que acaba de dar Nilsson, ¿no? A los que nos están viendo,
Es decir, ahora estamos pasando por una coyuntura social complicada. A pesar de todo, intentamos seguir activos, ¿no?, en nuestro quehacer académico y seguir abriendo lugares de debate, ¿no?, por estos medios sociales. Así que también están invitados para el evento que va a continuar en la tarde, donde antes de la mesa de filosofía colonial también tendremos una mesa magistral con Alex Ibarra, ¿no? Eso sería por mi parte. Gracias. Bueno, por mi parte ya no queda más que decir que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros Nilson y Maricielo. Concuerdo con ambos que sea bueno que se impulsen este tipo de eventos, incluso en la coyuntura que estamos. Y bueno, también agradecer que me hayan podido aceptar en mi participación en este evento y espero también ver las demás ponencias de los demás compañeros en general. Muchas gracias. Bueno, yo solamente agradecerles mucho, disfruté mucho de las ponencias también de mis compañeras y de mi compañero Nilson, y bueno, pues darles también las gracias por compartir. Justamente da mucho gusto poder estar en este tipo de eventos y ver que la filosofía latinoamericana también resulta, digamos, en toda esta temporalidad que se ha dejado quizá por ahí abajo de la alfombra, y que están saliendo muchísimas cosas, ¿no? Bueno, ahorita son temas pequeños, como dice Nilson, ¿no? Son 15 minutos, que bueno, a veces uno se extiende por ahí, una disculpa, ¿no? Pero que justamente nos muestran una granito de arena, ¿no? De lo que no solo podemos rastrear históricamente, sino de lo que podemos construir, ¿no? Desde nuestra América profunda, diría Rodolfo Kusch, y bueno, necesariamente invitar a pensar a quienes están viendo esto, que ya una filosofía latinoamericana tiene rasgos muy específicos y uno de ellos me parece que tiene que ser una filosofía crítica, ¿no? O no será. O sea, la filosofía latinoamericana parte como una crítica y justamente ahí radica mucha de su autenticidad, ¿no? Es lo que me da gusto entonces ver que en estos eventos se le da este espacio, ¿no? Tan importante y bueno, pues mandarles un saludo desde acá, desde México, y bueno, a todos, ¿no? A todas y a todos, y esperemos poder seguir compartiendo. Bueno, muchas gracias. Finalizando ya, como ya lo han mencionado, están invitados todos a las dos siguientes mesas que vamos a presentar. La mesa siguiente va a ser la mesa magistral, que es de 3 p.m. a 4:30. Los invitamos. Y por último, la mesa 2, desde 4:30 a 6:30. Con todos, muchas gracias, de verdad. Muchas ponencias muy interesantes. El tiempo nos ha ganado, hemos superado, pero siempre estamos acá para debatir, criticar, generar espacio. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión de manera presencial.